Bueno, en vista de que el programa, por razones de la cadena presidencial, va a durar un poco menos, hemos conversado con el ministro y quedamos de acuerdo en repetirlo, digamos, en que el ministro vuelva de nuevo a Vladimir a la una para poder dedicarle bastante tiempo a esta materia, porque seguramente hay muchas inquietudes a través del Twitter. Una de las inquietudes que más se comenta en la calle es el tema de la propiedad, ministro, la propiedad de las viviendas que son asignadas. Se dice que esas viviendas no van a pasar a ser propiedad de quienes las reciben. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, ¿En qué casos sí, en qué casos no? Quien lo dice simplemente forma parte de toda esa cruzada de guerra psicológica, sin duda. Nosotros, todas nuestras viviendas tienen el trámite normal, formal, para hacer el documento de compraventa. No es un documento de propiedad. Yo siempre insisto en que tenemos, porque nunca hay un documento de propiedad a menos que tú termines de pagar. Es un documento de compraventa. Bueno, igualito pasa con el sector privado, ¿no? Exacto. Cuando se termina es un documento de propiedad ya cuando tú cumples con todas tus obligaciones. Bueno, nosotros tenemos, en el marco de la Gran Misión, hemos creado, el presidente Chávez creó una nueva manera de propiedad. Está la propiedad multifamiliar, donde todas las familias que habitan en un espacio territorial definido son propietarias todas de ese terreno. Y luego está dentro de ese documento de propiedad multifamiliar el documento de propiedad familiar, donde ya es específicamente la vivienda. Y en ese documento se establece, bueno, la ubicación precisa, las características de la vivienda, el precio de venta, el lapso del crédito, el monto a pagar, la tasa de interés, el subsidio si le corresponde. Por ejemplo, los damnificados, las personas que viven en refugio, que bueno, por razones del castigo de la naturaleza, perdieron su vivienda en un derrumbe, en una lluvia, en una inundación, etcétera. Esas personas reciben esta vivienda y la reciben, digamos, gratuitamente. Tienen que pagarla igual. La compran. Fíjate. O sea, primero, no hay ningún sector que reciba la vivienda gratuitamente. No, a menos que sean excepciones. Casos muy puntuales. Fíjate, tú dijiste una cosa que vale la pena aclarar. Todas esas familias que terminaron en refugios, no terminaron en refugios por culpa de la naturaleza. Terminaron en refugio porque el capitalismo, el sistema capitalista los obligó a vivir en condiciones de riesgo. Si esas familias hubieran tenido la posibilidad de vivir en terrenos aptos, no les hubiera ocurrido eso. Ahora, fíjate qué hacemos nosotros con las familias en refugio. Les vendemos la vivienda al precio que para nosotros en la Gran Misión Vivienda es el costo de construcción, es el mismo. Lo que cuesta construirla es el precio al que se vende. Dependiendo del ingreso familiar, el presidente Nicolás Maduro ratificó el esquema de subsidio que estableció el comandante supremo Hugo Chávez. Nosotros podemos subsidiar hasta 80% dependiendo del ingreso familiar. Quienes menos ingresos tienen, más subsidio reciben. Pero además, hay una cosa significativa. El presidente Chávez, una noche que estaba conversando sobre este tema, reflexionaba, cónchale, una familia que la obligaron a irse a la barranca, a construir un rancho con todas las penurias, con todo el esfuerzo. En un momento de lluvia perdió todo su esfuerzo. ¿Quién le reconoce eso? Nadie. Bueno, el presidente decía, miren, vamos a hacer lo siguiente. Luego del subsidio que le corresponde por ley, si está comprobado que su rancho se cayó o que hay que demolerlo porque está en zona de riesgo y certificamos que era él el propietario habitante de ese rancho, el saldo deudor le reconocemos el 50% en reconocimiento al valor de la vivienda perdida, pero queda pagando el saldo que le corresponda. Todo quien recibe una vivienda de la Gran Misión tiene que pagarla. ¿Cuánto era el monto, la cifra, o cuál era la cantidad de refugiados que había o de personas viviendo en refugio? ¿Cuántos eran en total? Mira, en el tope llegamos a tener 130.000 personas. Y se han construido más de casi 400.000 viviendas, de acuerdo a las cifras que sí, 468.000. ¿Por qué quedan todavía entonces gente en refugio? Bueno, porque es que como cada refugiado tiene asignado su proyecto y además está localizado geográficamente en zonas definidas, están a la espera de que se culminen las construcciones. Cada quien desde su refugio sabe cuál es el proyecto que le corresponde, dónde es que va a comprar. Y nosotros ya hemos atendido, mira, nada más en la región capital, Miranda, Vargas y Caracas, cerca de 25.000 familias que ya están en sus viviendas definitivas.
Y de la primera oleada, digamos, de las familias que estuvieron afectadas en el final del 2010 y durante el año 2011, ya quedan solo 3.200 familias en refugio. Esas familias nosotros estamos comprometidos a trasladarlas definitivamente antes de culminar este año a su vivienda definitiva. Y eso nos está creando, digamos, un alivio, primero porque estamos cumpliendo con un compromiso que hizo el comandante Chávez, que es nuestro compromiso. Pero además, ahora nosotros vamos a enfilar todos los esfuerzos precisamente para dirigir, a aumentar la atención a las familias que se registraron en el Registro Nacional de Necesidad de Vivienda. Aquí hay mucha participación de la ciudadanía. Aquí por ahí dice, ¿cuándo se va a atender la estafa inmobiliaria en Campaña de Guayana? La empresa estafadora del CBG Ferrocasa en Puerto Ordaz, que por cierto me estaban hablando de un caso en Guayana que ahora se lo voy a comentar, ministro. Por aquí me da un ciudadano su número, José Loro Campo, dale mi número al ministro Molina, mi caso está en su despacho, bueno, ahora se lo pasamos. No hay forma de que atiendan, dice Polanco Tropa. ¿Cómo puedo verificar mi registro en la Gran Misión Vivienda Venezuela? Pregúntale al ministro de Vivienda, ¿cómo hace uno? Jorge Lambulé dice, para adquirir una vivienda, si la ley de política habitacional solo financia hasta 300.000. También por aquí, ¿será que te atreves a preguntar qué pasó con el expediente del robo de damnificados? Atenea, hija de Zeus, dice. José Cedeño, estas 400 y tantas viviendas, ¿en cuántos años se construyeron? 400.000. En 30 meses. En 30 meses. Joana Fuentes, ministro Molina, somos víctimas de la inseguridad en residencia Guamarina, Estado Carabobo, por falta de servicio eléctrico. Por favor, como gobierno, se aboque a pagarnos tenemos 3 meses de votados y no es justo. No es justo. Héctor J87. ¿Cuándo va a terminar la obra del Encantado que fue expropiado y más de 5 años y nada? La de Encantado, ¿conoce ese caso? Sí, claro. Ajá, ¿qué pasa con eso? Nosotros no tenemos 5 años. Los estafadores tenían 7 años con la gente que venían estafando. Y nosotros tenemos cerca de 18 meses, 20 meses, primero desenredando el enredo del velo corporativo que tenía esta gente armada allí, y hemos ido cumpliendo con las familias. En la medida que se van terminando los edificios, se van mudando y van protocolizando la adquisición de sus viviendas con los bancos. Reni, ¿será que puedo ayudarme? No tengo casa y estoy en misión vivienda clase media y no me han llamado, tengo una bebé. Eduardo Sánchez, hay un proyecto de un movimiento de emprendedores de los refugios para buen vivir y el proyecto se envió a su despacho. Aquí también, ministro Sosa, a la espera del servicio de luz en residencia Guamarina, Estado, que ya lo pasamos por aquí. No se llama Ciudad Caribe, sino se llama Organización Mi Capricho, dice Omar Madrid, no sé por qué, de qué se trata. Pregúntale cuál es el trauma que tiene. Cada quien es libre de ser tan egoísta como quiera. Ajá. Voluntad Obrera dice, pregúntale cuál es el trauma que tiene con Leopoldo López y por qué acosa a los trabajadores. Con Leopoldo López. No, ningún trauma. Leopoldo López es un fascista. Y reconocido, y hay que advertirlo. Al fascismo hay que ponerle un muro sólido al frente. Nosotros no podemos permitir que el fascismo avance, mucho menos amparado por millones y millones de dólares y bolívares robados al Estado. Nosotros en esa posición nos mantenemos firmes, no al fascismo. Tenemos que hacer la pausa y aquí le dejo un mensaje. Yasmin Ruiz, ministro, la clase media también está en espera de su vivienda, esperando sea tomado en cuenta. Sigamos, tropa, sigamos juntos, dice Yasmin Ruiz. Vamos a hablar de los proyectos para la clase media, porque también mucha gente dice, mira, yo puedo pagar, no soy damnificado y quiero una oportunidad de comprar casa, pero con unos apartamentos a 5.000, 6.000, 7.000 millones. Podemos hablar del tema de los costos. Podemos hablar de los costos también. Vamos a la pausa y ya venimos.